Hay una frase muy bonita que, que puede reflejar todo esto de la computación cuántica y es solo sé que nada sé. Cada vez que vamos precisamente hacia esto de la física, de la mecánica cuántica, siempre hay una cantidad de elementos que se utilizan, pero que a veces no se sabe por qué realmente están funcionando así. Pero funciona bastante bien y ya incluso tiene muchas aplicaciones. Veamos entonces ahora lo que es la parte, lo que les estaba comentando yo de la presentación. Yo estoy aquí, ya les voy a mostrar por dónde vamos en la presentación y qué parte vamos a analizar. Entonces, denme un segundo. Aquí les voy a mostrar. Ahora, entonces, estos dos experimentos que nos estaban hablando ahorita y una aplicación un poco más expedita. Entonces, denme un segundo. Listo. Aquí ya estoy otra vez con la presentación para que verifiquemos entonces esto. Listo. Aquí ya lo tengo para que discutamos un poco este experimento. Muy bien. Volvemos otra vez aquí. Voy a ponerlo a vista completa. Y hay una primer propiedad que ya nos han comentado allí. Dice, la materia está compuesta de partículas, listo. La luz específicamente está formada de fotones, es decir, hay muchas partículas. Y hay una que se ha estudiado mucho, que son los fotones. Pero hay otra cantidad, obviamente, de partículas. Bien, hay un primer esquema que es, si nosotros tenemos aquí un disparador de fotones y tenemos un divisor, es decir, exactamente uno que dispara el fotón, la mitad de los fotones para un lado y la mitad de los fotones siguen derecho. Entonces es como una especie como de difractor. Entonces, si nosotros disparamos un fotón, se va 50% por el camino B, 50% por el camino A, y acá los dos detectores van a recibir obviamente 50% de uno y 50% del otro, como era lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque tenemos unos detectores allí. Aunque los fotones se desvían, y eso es lo que viene ahora, hacia los dos detectores en igual proporción, nosotros sabemos 50 y 50, hay un problema. El instante de llegada es impredecible. Es decir, nosotros podemos garantizar que van a llegar en algún momento 50% por un lado y 50% al detector 2. Pero la llegada es impredecible. Pero sí podemos estar seguros de esta propiedad del 50% van a ser detectadas por el detector número 1 y el otro 50% van a ser recibidas por el detector número 2. Eso es lo único que podemos estar seguros, pero cuando llegan no tenemos la menor idea, pero algún momento van a llegar desde luego. Ahora, hay otro que es la propiedad número 2. Las partículas pasan por varios lugares al mismo tiempo, es decir, pareciera que las partículas pueden estar en dos lugares en el mismo momento. Es parecido a lo que nosotros veíamos ahora de la caja, que las dos cajas estaban cerradas y cuando disparábamos a la partícula, decíamos en un momento dado que la partícula estaba en las dos cajas al mismo tiempo. Ahora, hay uno que es con interferencia de la función de onda, que fue lo que acabamos ahora de discutir, y ahora la medición, pero libre de interacción, es decir, cuando no se da cuenta que las están observando. Entonces, este es uno muy similar al otro experimento, pero más cercano al que nosotros necesitamos, que es precisamente de la computación cuántica. Analicémoslo entonces. Si nosotros lanzamos un primer fotón, este es el primer divisor, ahora tenemos dos divisores, mire que la configuración es exactamente la misma, solamente que aquí va a haber una interferencia de la función de onda. Es decir, primer divisor,
llega a un espejo, el espejo sí no tiene ningún problema porque reparte exactamente la misma cantidad de partículas, no retiene a ninguna. Cuando llega al segundo divisor, entonces al encontrarse con el detector, todas van a ir a un determinado detector, siempre, todas van a llegar a este detector. Ahora, si nosotros tenemos un primer fotón, va la mitad de los fotones por aquí, la mitad de los fotones por acá. Pero luego digamos que se van a encontrar los fotones de nuevo aquí en el otro divisor. Pero resulta que todos van a seguir exactamente el mismo camino. Solo un camino van a seguir y todos los vamos a encontrar aquí y ni uno solo lo vamos a encontrar en el detector 2. Nosotros esperaríamos que la mitad fuera para acá y la mitad para acá, pero no, resulta que no, porque hay una interferencia en la función de onda a través del segundo divisor. Esto es lo que sucede, hay una interferencia en la función de onda porque tenemos otro divisor aquí. Luego, con este experimento también sucede exactamente lo mismo. Si hay una interferencia de la función de onda, todos van a ir aquí. Esto es como si nosotros destapáramos una caja. Pero mira lo que pasa aquí. Cuando nosotros ponemos un obstáculo aquí, es decir, cuando definitivamente no pasan, entonces no se van a encontrar aquí el 50% que viene, no se van a encontrar las partículas, sino que únicamente van a ser la mitad de las partículas que fueron dispersadas a través del primer divisor, ¿ya? Entonces, después del primer divisor, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no hay división? Porque es el mismo fotón. Ahí me están preguntando que por qué no hay interferencia con el primer divisor, porque es que es un solo fotón, mientras que aquí hay una parte de los fotones por aquí y otra parte de los fotones por acá. Entonces hay una probabilidad de que se encuentren fotones aquí, mientras que aquí es solo uno. Es lo que sucede. Aquí lo que sucede es que no hay una primera interferencia porque son solamente un fotón, mientras que aquí hay la posibilidad de que llegue un fotón y el otro fotón por acá. Entonces ahí sí habría una interferencia porque se encuentran los dos fotones. Aquí se quita esa división aquí porque ya no se van a encontrar los dos fotones. Primer divisor llega aquí, llega acá, pero como hemos puesto un obstáculo aquí, eso es lo que sucede al colocar un obstáculo, entonces el segundo divisor ya no tiene interferencia. ¿Por qué? Porque aquí ya no llegan fotones, sino que llegan únicamente los fotones del primer divisor, que es el 50% de este divisor. Al llegar aquí, al no encontrar ningún tipo de interferencia, entonces vuelve otra vez la propiedad y se divide 50 y 50, en este caso, pues 25 y 25%, porque es la mitad de los 50 que venían por acá. No sé si quedó entendido, Víctor. Aquí no se encuentran los fotones, aquí no se encuentran los fotones, mientras que aquí sí se encuentran los fotones porque vienen por este camino y vienen por este camino aquí al divisor. Mientras que aquí no hay ninguna interferencia, ¿por qué? Porque vienen a este divisor, los que tienen que seguir siguen, llegan aquí y listo. Vale. Muy bien, pero es muy pertinente esa pregunta porque es usual que el dibujo no sea, sí, el dibujo muestra ciertas cosas, pero sí es importante que eso quede bien explicado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la propiedad número 3? Ojo con esto. Miren, por favor, aquí la propiedad número 3. Las propiedades cuánticas solo permanecen en sistemas sin perturbación de las partículas. En otras palabras, si esto mismo lo hiciéramos, pero sin ningún tipo de observación, porque miren el esquema 4, bueno, realmente es el esquema 3, miren la diferencia de aquí. Nosotros aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay una división, pero aquí se encuentran y lo estamos apreciando. Entonces hagan de cuenta que nosotros aquí estuviéramos midiendo las propiedades. Y al estar midiendo y observando las propiedades, cambia ostensiblemente con este. Ahora, si nosotros esto lo mantuviéramos totalmente cerrado y no hubiera ningún tipo de interferencia, vuelven otra vez a comportarse de esta forma. Es decir, esto que está aquí es exactamente si nosotros estuviéramos viéndolo,
pero aquí está libre de interacción y aquí con una interacción. Pero aquí, además de libre de interacción, libre también de perturbación. Aquí hay interacción, pero sin perturbación. Esto es lo que sucede si no hay perturbación. Perdón, aquí. Si no hay perturbación, este pedacito, aquí. Ahora ni siquiera los estamos observando. Al no observarlos, entonces ahora mágicamente, déjeme decirlo así, mágicamente, vuelven otra vez y se encuentra 50% en el detector 1 y 50% en el detector 2. Es decir, cuando hay observación aquí, cambia. Aquí no, aquí cambia. Pero cuando volvemos acá, la cosa volvió a funcionar, pero sí está libre de perturbación. Estas son de las cosas bien particulares. El problema es si nosotros estamos observando o no el experimento. Eso es. Y además, si lo estamos observando o no, si hay perturbación. Es decir, la observación del experimento es una perturbación. Y aquí observamos además algo que se llama la interacción. Aquí hay interacción, pero con perturbación. Aquí hay es libre de interacción, pero con perturbación. Y aquí tendremos libre de interacción y sin perturbación. Por eso vuelve otra vez a funcionar como se supone que debería funcionar una partícula cuántica. Bastante paradójico, sí, es cierto, es bastante paradójico, pero la cosa funciona, o sea, teóricamente y en la práctica también funciona. Si nosotros vamos a tomar y hacemos los experimentos, vuelve otra vez y siempre vuelve y funciona. Bien, hay un elemento allí que se llama el entrelazamiento cuántico. Entonces, hablemos de eso un momento para entrar más en profundidad. ¿De qué se trata eso y cómo así De los el periódicos. entrelazamiento Porque se consigue cuántico? entre... ¿Qué es esa vaina? Denme un segundito, ya les voy a mostrar. Denme un segundo. Voy a cerrar aquí. Un segundito. Y les voy a mostrar otro videito muy corto. Este sí que es cierto que es cortico. Bien, el experimento que hicieron los chinos y que menciona ahí el youtuber Santaolalla es de los, estos sí son youtubers de verdad, estos sí deberían ser los influencers, no EPA Colombia ni ningún otro tipo de gente, sino estos sí son youtubers. Eh, Fue un experimento muy renombrado en el cual cogieron dos partículas, fueron, voy a decir congelado, aunque obviamente eso va más allá del congelamiento, porque obviamente fue a una temperatura pues muy cercana al cero absoluto, pero no el cero absoluto en realidad. Y entonces empezaron a alejarlas, esa es la idea, alejarlas y a través obviamente de satélites y obviamente una cantidad de elementos en el cual hubiera una comunicación, pero las partículas no se dieran cuenta gracias a la cantidad de frío al cual estaban enfrentadas, que estaban alejadas y que las estaban observando. Las partículas cuando tienen estas temperaturas, entonces pues da la propiedad, digamos así, que no se dan cuenta, voy a usar un poco de los términos, no se dan cuenta que las están observando y midiendo. Ya cuando los observan y miden, entonces empiezan a pasar esta serie de sucesos y fue un experimento que costó un mundicio de plata, pero es el experimento realmente de comunicación, como vieron allí 1200 kilómetros acerca de dos partículas que a esa distancia y se comprobó que en efecto todavía había un entrelazamiento cuántico. Estos son experimentos que cuestan millones de dólares en realidad,
pero que gracias a eso son los grandes avances. Una de las teorías y de los elementos que se querían realmente hacer es utilizar la teoría cuántica precisamente para la comunicación, pero como ustedes ya pueden más o menos analizar, pues, obviamente los costos que puede representar un experimento de estos y un desarrollo de estos, pues son demasiado altos. Pero sí funciona y sí se puede obviamente utilizar para comunicación y también para hacer cálculos. Para allá vamos, y eso es lo que les quiero también comentar a continuación. Entonces ya que hemos visto estas propiedades, denme un segundo, voy a volver otra vez a la presentación para que decantemos un poquito esto que hemos acabado de observar. Entonces, déjenme un segundo, volvemos otra vez. Recuerden que si hay algún tipo de pregunta, pueden perfectamente hacerla. Claro que sí, esa es la idea. Bien. ¿Comentarios? Bueno, entonces seguimos. Resulta, si están viendo allí la presentación ahora, ¿verdad? Bien, resulta que según la teoría de números, recuerden que ahí nos estaban hablando de números complejos, recuérdenlo, y aquí vamos a hablar otro poquito de eso. Entonces tenemos el conjunto más elemental, que es el cero, que es obviamente un conjunto unitario supremamente interesante porque tiene unas propiedades únicas. Para algunos entra dentro de los naturales y luego los naturales están contenidos en los enteros y luego dentro de los racionales, es decir, esos números que pueden obviamente ser expresados a través de una razón o una división, por eso son racionales. Y luego los números en los cuales definitivamente no se pueden expresar a través de una división o una razón, que son los reales algebraicos, que son las raíces, por ejemplo. Algunas raíces, porque pues raíz de 4 no, ni raíz de 9, pero sí raíz de 2 y menos raíz de 3, por ejemplo, que no se pueden explicar a través de una división, ni de otra forma. También tenemos los reales propiamente dicho, que ni siquiera podemos nosotros expresarlos a través de operaciones como por ejemplo la raíz. Esos son típicos ejemplos de pi y la constante y otras constantes como por ejemplo eh, la de logaritmo natural, este tipo de constantes que son bastante utilizadas en matemáticas y en ingeniería. De ahí tenemos obviamente otros que son más grandes, que son los algebraicos como tal, que es cuando nosotros tomamos precisamente los reales algebraicos y podemos operarlos. Entonces de ahí vienen los algebraicos. Y hay otro conjunto que son los imaginarios y esto que es el conjunto de los complejos, que es hasta el momento, por lo menos de manera práctica, el conjunto de los números más grande que se conoce hasta el momento, aunque hay algunas teorizaciones de otros tipos de números, pero su aplicación no son tan inmediatas. Hay uno que son los cuaterniones, así mismo como el número complejo, entonces tenemos allí solamente dos elementos, parte imaginaria y la parte compleja. Hay otro que son los cuaterniones, pero pues su aplicación todavía discutible, no descartada, ¿no? Pero es un poco discutible. Para los que quieran analizar un poco más sobre teoría de números, por ahí hay un artículo acerca de cuaterniones y lo que nos dicen eso de los cuaterniones, pues fue una teorización de un matemático bastante, digamos, representativo. Y lo que se quiere hacer es como si nosotros tenemos igual, por ejemplo, que i cuadrado es igual a menos uno, entonces hagan de cuenta que nosotros tenemos ahora es multiplicando varios números, no solamente i al cuadrado, sino que ahora tenemos a más b sub i más c sub j más d sub k. Es decir, ahora tenemos es cuatro dimensiones
tres dimensiones y la cuarta dimensión, que es la dimensión real. En el caso, por ejemplo, de los números complejos, tenemos una dimensión que sería la dimensión real y la imaginaria, dimensión real e imaginaria. Ahora imagínense el cuaternión que tenemos una, dos, tres y cuatro dimensiones. Bueno, ese es todo otro cuento y eso se representa a través de matrices y bueno, eso es bien interesante, pero pues para los que quieran un poco seguir introduciéndose en el mundo de las matemáticas, eso es fabuloso, pero vamos a seguir en el norte con los números complejos y ya van a ver por qué. Porque resulta que aquí tenemos entonces un poco de historia. Originalmente para guardar la información, entonces nosotros teníamos los bits, es decir, solo tenemos obviamente 1 y 0. Y hubo un momento por allá en los años 90, aunque ahora después del 2000 hubo algunas aplicaciones de los p-bits, que son los probabilísticos, los bits probabilísticos. Entonces aquí, a diferencia del bit, que solamente puede tener información 1 o 0, aquí puede tener información en este rango, no solamente 1 o 0, sino cualquier cantidad de probabilidades que esté de 1 o 0. Esto se utilizó muchísimo para referir ciertos problemas en los cuales, por ejemplo, nosotros no decíamos únicamente bueno o malo, sino algo bueno, algo casi malo, ese tipo de expresiones y poderlas modelar matemáticamente. Hubo muchos detractores, hubo personas que defendieron esto y hubo muchas aplicaciones incluso comerciales y desde el punto de vista, por ejemplo, de comercio, los ingenieros de marketing, los ingenieros comerciales utilizan mucho esto porque cuando se hacen las encuestas, ustedes han visto que la encuesta no dice le gusta o no le gusta, sino más o menos, casi nunca, casi siempre y siempre, así. Entonces, para hacer ese tipo de cálculos estadísticos se utilizan mucho los p-bits. Eh, Podemos nosotros hablar un poquitico, denme un segundito, ya les voy a mostrar un pequeñito video muy cortico acerca de esto. ¿Y qué es esta ¿Quieres vaina? aprender los... Sino que lo tengo que adelantarlo un poquitico porque la persona que nos habla de la probabilidad, ya les voy a mostrar como un poquitico loco, entonces empieza a hablar un poco de cosas y, y ya cuando empieza a hablar lo realmente interesante, ya han pasado casi 2 minutos del video. Entonces, denme un segundo, ya lo voy a poner para que lo miremos. Eh, un segundo. Sí habían visto esta imagen, ¿verdad? Yo no sé si alcancé a mostrarles lo de los p-bits y qubits. Esta imagen ya la habíamos visto, ¿verdad? De lo que estaba hablando yo, que no es 1 y 0 específicamente, Sí, sino profe. que, listo. Y aquí tenemos una expresión muy cercana. Miren esta expresión. ¿A qué se les parece esta función? ¿No se parece muchísimo a la función de onda? Pues sí es exactamente eso. Esta es la función de la que estaba hablando ahorita Santaolalla y que estaba hablando el otro youtuber. Esta también es exactamente la misma función de onda. Eh, pero veamos antes entonces el video. Es cortico, este también es cortico para que entendamos qué es esto de los p-bits. Denme un segundito, ya les voy a mostrar un segundito. Es bien interesante el video, sino que toca adelantarlo un poquitico para que no tengamos que ver otras cosas que no nos interesan. Bien, entonces les voy a compartir y observemos esta explicación. Precisión y probabilidad. Vamos a ver, normalmente se suelen confundir las dos cosas, la imprecisión con la probabilidad, pero son cosas completamente diferentes.
Para que os hagáis una idea, una probabilidad en definitiva está relacionada con una frecuencia de ocurrencia. ¿Y eso qué es? Es decir, la probabilidad se puede cuantificar, se puede medir objetivamente. Es decir, si yo lanzo una moneda 100 veces y 50 veces, se puede observar que 50 veces saldrá cara y otras 50 veces saldrá cruz. Entonces yo puedo contar las veces en las que algo sucede. Y luego pues lo que hago en definitiva es medir dividir el número de veces en las que un determinado suceso ocurre, por ejemplo, que salga cara dividido entre el número total de experimentos que he realizado, en este caso 100 veces, ¿no? Entonces 50 dividido entre 100 nos daría 0,5 y eso indicaría pues la probabilidad con la que el experimento o el suceso salir cara pues sucede dentro de nuestro conjunto de experimentos. Vale, muy bien. Y eso, en definitiva, es un número cuantificable. Un número que está entre 0 y 1, curiosamente. Y lo digo esto porque luego veremos que los conjuntos borrosos, las funciones de pertenencia y demás, también están entre 0 y 1. Ese es el motivo por el cual a veces se confunde también la probabilidad con la borrosidad. Y no tiene nada que ver. Entonces, la borrosidad está relacionada con la imprecisión. Y pongo un ejemplo. ¿Quieres recibir un artículo de merchandising de Expicuous por ser el miembro más activo del canal? Entonces suscríbete, dale a la campanita, deja en los comentarios la respuesta a la pregunta que aparece a lo largo del vídeo y apunta la palabra clave que verás en él en una lista. No la pierdas, la necesitarás. Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales. Y ahora, sigamos con el vídeo. Y la imprecisión a su vez está relacionada con la comparación de las cosas y con la subjetividad. Es decir, yo puedo comparar dos libros y puedo decir que uno es más grande que otro. Pero claro, si por ejemplo no hubiera visto ningún otro libro en toda mi vida y fuera el primer libro que yo viera, jamás podría decir si ese libro es grande o pequeño. Grande o pequeño respecto a qué? Podría compararlo con el tamaño de una lámpara que lo hubiera al lado. Entonces con respecto a la lámpara pues podría ser pequeño, podría ser grande. Pero con respecto a otro libro, pues no podría decir si ese libro es el más grande, el más pequeño que he visto, o normalmente es en media, digamos, pequeño o algo así. Esos valores no podría indicarlos. O sea, no podría indicar el grado de pertenencia en definitiva al concepto de grande o muy pequeño o muy grande y demás, ¿no? Es algo difícil de cuantificar y además es algo subjetivo porque, insisto, si es una persona que en su vida ha visto un libro, pues, o solo ha visto 2 libros, pues a lo mejor le parece un libro pues muy grande. Sin embargo, una persona que está de ver 1 millón de libros, pues puede decir, no, pues es un libro de un tamaño normal. Entonces es algo también muy subjetivo. Entonces, la lógica borrosa lo que intenta saga de vídeos, voy a intentar no usar demasiados tecnicismos y en lo que se refiere a la parte matemática tampoco voy a intentar ser demasiado técnico y empezar a escribir demasiadas fórmulas o expresiones matemáticas típicas de la lógica borrosa. Más que nada porque tienen una sintaxis muy confusa. Y al igual que sucede, por ejemplo, con las redes neuronales que empiezan a aparecer subíndices y variables ahí a trochimoche, pues con la lógica borrosa también aparecen subíndices, aparecen unos simbolillos raros y cuando uno cree que está sumando realmente no está sumando, en fin. Entonces la simbología y la sintaxis de la gramática borrosa es un poco liosa y puede llegar a confundir. Entonces voy a intentar eludirla todo lo posible y dejarla ya hasta el último punto en el cual digamos, venga, no queda otro remedio o diré, por ejemplo, bueno, hasta ahora lo que me he estado llamando de esta manera, pues esto se llama en la bibliografía pues de esta forma, ¿vale? Pero voy a intentar aclarar todos los conceptos sin recurrir demasiado a este tipo de tecnicismos. Si no me queda más remedio lo haré, pero ¿qué vamos a hacer? Voy a intentar no hacerlo. Pero bueno,
como ya estaba un rato hablando, lo que voy a hacer es parar el vídeo aquí y os emplazo al siguiente vídeo donde empezaré ya con estas funciones y grados de pertenencia en la lógica borrosa, en los conjuntos borrosos. Así que hasta lo mismo, no vayáis muy lejos. Hasta luego. Y esto ha sido todo por hoy. Dale a like, suscríbete al canal, añádenos a tu lista de favoritos, déjanos algún comentario y visítanos en las redes sociales. Bien, esa es otra parte de toda la matemática que va allí inmersa. Ya volvemos otra vez a la presentación. Tenemos entonces aquí que realmente es una extensión de esto que nos decían la lógica borrosa o difusa, que es lo que utiliza esto. Aquí solamente tenemos 0, 1, aquí tenemos cualquier cantidad de valores entre 0 y 1, no solamente 0 y 1. Y aquí ya tenemos los qubits, que ya es otro elemento. Ahora resulta que no tenemos solamente la probabilidad de qué tanto está cerca del 0 o del 1, sino de todas las tres dimensiones. Entonces eso es muchísimo más poderoso porque tenemos muchísima más información. Aquí es solamente un valor, aquí es toda una probabilidad y son todas las probabilidades que podemos tener en cualquiera de las dimensiones que tenemos aquí. Eso es realmente un qubit. Entonces, imagínense, aquí solamente tendremos 0 o 1, verdadero o falso. Aquí tenemos infinidad de valores entre 0 y 1, pero aquí tenemos infinidad de valores entre cualquiera de las tres dimensiones. Esto, desde luego, es muchísimo más poderoso. Bueno, pero esto, ¿y para qué? O sea, ¿qué es lo que guardamos allí? Pues resulta que en nosotros, en el computador clásico, es decir, en la máquina de Turing clásica, y aquí vengo a contestar lo que me preguntaban ahora, de si existe la máquina de Turing cuántica, pues la idea es que originalmente tenemos aquí el modelo clásico, es decir, tenemos nuestra máquina, tenemos una serie de instrucciones de máquina normal, que colocar uno, que ir hacia la izquierda, que si uno entonces vaya a la instrucción número 47, etcétera. Y aquí tenemos la cinta, en este caso, y puede ser infinita o no la cinta, dependiendo obviamente del tipo de problema. Pero nuestra máquina solamente tiene un valor y solamente lee un valor y puede cambiar un valor de una posición. La diferencia es que con el computador cuántico, como tenemos esta concepción muchísimo más diferente, ya no es 1 o 0, sino que son absolutamente todas las posibilidades de toda la información que puedo tener en las tres dimensiones y cualquier cantidad de elementos. Entonces aquí yo puedo tener todas las posibles soluciones, digámosle así, soluciones o computaciones en un momento dado y todas estarlas computando al mismo tiempo. Es decir, en este caso solo tengo el 1, en cambio aquí puedo tener 1, 0 y cualquier combinación que se me antoje, cualquier cantidad de combinaciones, tanto como la precisión del qubit me lo permita. Entonces aquí es muy diferente porque ya es simplemente hago el estado o sitúo el estado, digamos, en una señal y ahora puedo simplemente rotar o cambiar o modificar los qubits y luego medir precisamente en un momento dado cuál es la solución que ha encontrado. Si yo tengo no solamente un 1 o un 0, sino que tengo todas las combinaciones, todos exactamente en el mismo momento, porque todas se supone que están entrelazados, porque si todos son cuantos, es decir, fueran fotones o estoy utilizando cualquier tecnología de partículas y todas y cada una de las partículas tiene una información diferente, pero recuerden que tiene toda la información con toda la información exactamente al mismo tiempo, toda. Entonces, yo lo único que necesito es aislar cuál es precisamente la solución que es buena, la que necesito.
porque es que toda se está calculando exactamente al mismo tiempo, toda solamente al mismo tiempo. Ya no tengo que esperar a llegar a la solución, sino que es como si estuviera probando todos los caminos exactamente al mismo tiempo. Esto, pues obviamente es supremamente muchísimo más poderoso. Ya no veo una posibilidad, sino muchas. Bien, así como nos mostraron la lógica difusa, ¿se acuerdan que nos estaba mostrando que hay una cantidad de operadores diferentes?